Gracias a Utopía Libro hoy podemos descargarnos el libro, Cómo creó Dios el mundo, de Germán Sinter. La descarga lo encontráis en la pestaña de la comunidad. Utopía Libro presenta, Cómo Dios creó el mundo. Introducción. ¿Qué significa que Dios creó el mundo? Explorando el significado trascendental de la creación. La noción de que Dios creó el mundo es una de las ideas fundamentales que ha cautivado la imaginación humana a lo largo de los siglos. Este concepto trasciende las fronteras de la religión y la filosofía, resonando en el corazón de la humanidad con una profundidad y misterio insondables. Desde tiempos inmemoriales, las culturas y las tradiciones religiosas han contemplado el misterio de la creación con reverencia y asombro. ¿Qué significa realmente que Dios, ya sea concebido como un ser supremo, una fuerza cósmica o una entidad trascendental, haya dado origen al universo en el que habitamos? Para algunos, la idea de la creación divina es un pilar de fe inquebrantable, una afirmación de la existencia de un ser supremo que trasciende la comprensión humana. Para otros, la noción de un Dios creador plantea interrogantes y desafíos que invitan a una profunda reflexión filosófica y existencial. En esta exploración, nos aventuraremos más allá de las limitaciones de la mente humana para adentrarnos en el vasto territorio del pensamiento metafísico y teológico. ¿Qué implica verdaderamente que Dios sea el creador del mundo? ¿Es esta afirmación meramente una descripción de un evento histórico, o encierra en sí misma un significado más profundo y trascendental? A lo largo de estas páginas, nos sumergiremos en un viaje de descubrimiento y contemplación, explorando las diversas interpretaciones y perspectivas sobre la creación divina. Desde las enseñanzas de las antiguas tradiciones religiosas hasta los debates filosóficos más contemporáneos, examinaremos las múltiples capas de significado que subyacen en la idea de que Dios creó el mundo. A través de este viaje intelectual y espiritual, esperamos no solo expandir nuestro entendimiento sobre la creación, sino también encontrar un punto de conexión con lo trascendental, con aquello que está más allá de la comprensión humana pero que, no obstante, resuena en lo más profundo de nuestro ser. Así pues, adentrémonos juntos en el misterio de la creación divina, con mente abierta y corazón receptivo, preparados para explorar las profundidades del universo y de nosotros mismos. Este libro está enfocado en abarcar el tema con una lente filosófica. Evidentemente el tema se puede abarcar desde otros lentes, pero este no es nuestro caso. Ya que no somos científicos sino solo somos humildes siervos del Señor y libres pensadores bajo la mirada del Señor. Filosofía como lente para la comprensión profunda. En nuestro viaje hacia la comprensión del significado de que Dios creó el mundo, nos sumergiremos en las aguas profundas de la filosofía. ¿Por qué adoptamos este enfoque? La filosofía, con su capacidad para cuestionar, reflexionar y explorar los fundamentos de la existencia, nos brinda una lente única a través de la cual examinar este tema trascendental. Al abordar la cuestión de la creación divina desde una perspectiva filosófica, buscamos trascender las limitaciones de las narrativas religiosas particulares y explorar las grandes preguntas universales sobre el origen y la naturaleza del universo. La filosofía nos invita a cuestionar, a indagar en lo profundo de nuestro ser y a explorar las diversas dimensiones del pensamiento humano. Además, el enfoque filosófico nos permite examinar críticamente las diversas interpretaciones y argumentos en torno a la creación divina, sin estar limitados por dogmas religiosos o creencias preconcebidas. Nos comprometemos a un diálogo abierto y riguroso, donde la razón y la reflexión nos guíen en nuestra búsqueda de la verdad. Ahora, exploraremos las tres principales corrientes filosóficas que argumentan a favor de la creación del mundo por Dios. Cosmológico, esta corriente filosófica se basa en la observación del orden y la regularidad del universo para inferir la existencia de un creador divino. Argumenta que la complejidad y la armonía del cosmos no pueden ser el resultado del azar, sino que requieren de una inteligencia superior que los haya diseñado y creado. Teleológico, también conocido como el argumento del diseño,
esta corriente filosófica sostiene que la existencia de un propósito o finalidad en la naturaleza apunta hacia la existencia de un diseñador inteligente. Se centra en la observación de la complejidad y el orden del mundo natural, argumentando que tales características son evidencia de un diseño intencional. Moral. Esta corriente filosófica parte del supuesto de que la existencia de principios morales universales y objetivos, como el bien y el mal, requiere de una fuente trascendental que los sustente. Argumenta que la existencia de una ley moral objetiva implica la existencia de un legislador divino que estableció dichas normas. Estas corrientes filosóficas, cada una a su manera, ofrecen una perspectiva profunda y reflexiva sobre la creación del mundo por Dios, invitándonos a contemplar el misterio de la existencia desde diferentes ángulos y profundidades. A continuación, expongo brevemente lo que el lector se encuentra en este libro. Capítulo 1. La existencia de Dios, ¿pruebas irrefutables o meras ilusiones? Descubre los argumentos más apasionantes a favor y en contra de la existencia de Dios. Desde la complejidad del cosmos hasta la moralidad humana, ¿podremos resolver este antiguo dilema? Prepárate para un debate épico que desafiará tus creencias más arraigadas. Capítulo 2. El problema del mal, ¿un desafío insuperable o una puerta hacia la comprensión más profunda? Adéntrate en el corazón del dilema humano, ¿cómo reconciliar la existencia del mal con la bondad de Dios? Desde las teodiceas clásicas hasta los misterios de la fe, este capítulo te llevará en un viaje emocionante hacia la comprensión del sufrimiento humano. Capítulo 3. El significado de la vida, ¿una búsqueda sin fin o un destino revelado? Descubre el propósito más profundo detrás de la creación divina. Desde la búsqueda de la felicidad hasta la importancia de la moralidad, este capítulo te llevará en un viaje hacia la realización personal y el sentido último de la existencia. Capítulo 4. La relación entre ciencia y religión, ¿aliados improbables o enemigos eternos? Explora el fascinante encuentro entre dos grandes fuerzas del pensamiento humano. Desde la teoría del Big Bang hasta las narrativas religiosas, este capítulo desafiará tus ideas preconcebidas y te abrirá las puertas hacia una nueva comprensión del universo. Capítulo 5. Diferentes perspectivas sobre la creación, ¿un mosaico de verdades o un laberinto de contradicciones? Sumérgete en las diversas visiones del mundo y descubre la riqueza de la diversidad religiosa y filosófica. Desde el cristianismo hasta el hinduismo, este capítulo te llevará en un viaje por las maravillas del pensamiento humano y te invitará a explorar nuevas fronteras del conocimiento. 2. La existencia de Dios. Un viaje filosófico a lo profundo del ser. En el primer capítulo de nuestro libro, nos aventuramos en un fascinante viaje hacia el corazón mismo de una de las preguntas más antiguas y profundas que ha cautivado la mente humana: ¿existe Dios? Desde tiempos inmemoriales, esta cuestión ha sido objeto de intensos debates, reflexiones y especulaciones en filosofía, teología y en el pensamiento humano en general. En este capítulo, exploraremos una variedad de argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, examinando las diferentes perspectivas que han surgido a lo largo de la historia de la filosofía y la religión. Desde el enfoque cosmológico hasta el teleológico y moral, nos sumergiremos en un océano de ideas y teorías que nos desafiarán a reconsiderar nuestras concepciones más arraigadas sobre el universo y nuestro lugar en él. Comenzaremos nuestro análisis con una mirada detallada a los argumentos cosmológicos, que buscan encontrar una explicación racional para el origen del universo y postulan la existencia de un primer motor o causa primera que lo haya puesto en marcha. Exploraremos las diversas formulaciones de este argumento, desde las ideas de Platón y Aristóteles hasta las interpretaciones modernas de filósofos contemporáneos. A continuación, nos adentraremos en el argumento teleológico, que se centra en la idea de un diseño inteligente en el universo, observando la complejidad y el orden en la naturaleza como evidencia de una mente creadora detrás de todo. Analizaremos las diferentes versiones de este argumento, desde las obras de filósofos medievales hasta las discusiones actuales sobre el diseño inteligente y la evolución. Posteriormente, examinaremos los argumentos morales a favor de la existencia de Dios,
que se basan en la idea de que la existencia de principios morales objetivos requiere de una fuente trascendental que los sustente. Abordaremos las cuestiones éticas más profundas y los dilemas morales que plantea esta perspectiva, explorando las implicaciones de la existencia de un ser supremo en la vida humana. Después de analizar estos argumentos en detalle, nos embarcaremos en un análisis crítico, cuestionando la validez y la persuasividad de cada uno de ellos. Nos preguntaremos si estos argumentos son realmente convincentes o si pueden ser refutados por contraargumentos sólidos y razonamientos lógicos. Finalmente, exploraremos las implicaciones de la existencia de Dios para la vida humana, reflexionando sobre el significado último de nuestra existencia y el papel que juega la fe en nuestra búsqueda de sentido y propósito. Nos adentraremos en las profundidades del alma humana y nos preguntaremos qué significa realmente vivir en un mundo donde Dios existe. En resumen, este primer capítulo nos invita a sumergirnos en las aguas turbias y profundas de la filosofía y la religión, donde nos enfrentaremos a las grandes preguntas sobre el ser, el universo y nuestro lugar en él. Es un viaje lleno de desafíos y descubrimientos, donde cada página nos acerca un poco más a la verdad última sobre la existencia de Dios y su significado para la vida humana. Argumentos cosmológicos, un análisis detallado de la causa primera del universo. El término cosmológico se refiere al campo de estudio que se ocupa del origen, la estructura y la evolución del universo en su conjunto. Los argumentos cosmológicos buscan comprender y explicar el origen del universo y postulan la existencia de una causa primera o un principio supremo que lo haya puesto en marcha. En términos más simples, los argumentos cosmológicos se centran en responder a la pregunta fundamental, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Este enfoque filosófico busca una explicación racional para la existencia del universo y postula que debe haber una causa primordial que lo haya generado. Ahora, veamos cómo se aplica esto a nuestro temario. En el contexto de nuestro libro, los argumentos cosmológicos son fundamentales para explorar la cuestión de la existencia de Dios. Consideramos estos argumentos como una parte esencial de nuestra investigación filosófica sobre cómo Dios creó el mundo. Ahora nos sumergiremos en una exploración detallada de los argumentos cosmológicos y examinaremos cómo diferentes filósofos y teólogos han abordado esta cuestión a lo largo de la historia. Nos centraremos en comprender las diversas formulaciones de estos argumentos, desde las ideas de Platón y Aristóteles hasta las interpretaciones modernas de filósofos contemporáneos. Analizaremos las premisas fundamentales de los argumentos cosmológicos, que a menudo incluyen principios como la causalidad, la contingencia y la necesidad. Exploraremos cómo estos principios se aplican al universo en su conjunto y cómo nos llevan a la conclusión de que debe haber una causa primera o un principio supremo que lo haya puesto en marcha. Además, examinaremos críticamente los argumentos cosmológicos, cuestionando su validez y su capacidad para proporcionar una explicación satisfactoria para el origen del universo. Nos preguntaremos si estos argumentos son realmente convincentes o si pueden ser refutados por contraargumentos sólidos y razonamientos lógicos. Los argumentos cosmológicos juegan un papel central en nuestro primer capítulo al abordar la cuestión de la existencia de Dios y su relación con el origen del universo. Son la piedra angular de nuestra exploración filosófica sobre cómo Dios creó el mundo y nos proporcionan una base sólida para nuestro análisis crítico y reflexivo de este tema fundamental. Para hacer una exploración detallada de los argumentos cosmológicos y examinar cómo han sido abordados por diferentes filósofos y teólogos a lo largo de la historia, revisaremos algunos aspectos que son: revisión de fuentes primarias y secundarias. Comenzaremos nuestra exploración reuniendo una amplia gama de fuentes primarias y secundarias que aborden los argumentos cosmológicos. Esto incluirá obras filosóficas clásicas, como los diálogos de Platón y las obras de Aristóteles, así como textos teológicos y filosóficos más contemporáneos. Análisis de las ideas de Platón y Aristóteles. Nos sumergiremos en las obras de Platón y Aristóteles para comprender cómo estos filósofos antiguos abordaron la cuestión del origen del universo y la existencia de una causa primera.
Examinaremos sus argumentos sobre la necesidad de un principio supremo que sea la fuente de todo movimiento y cambio en el cosmos. Exploración de interpretaciones modernas. Continuaremos nuestro análisis explorando las interpretaciones modernas de los argumentos cosmológicos. Esto incluirá obras de filósofos contemporáneos que han desarrollado y refinado estas ideas, como Immanuel Kant, Gottfried Leibniz, y William Lane Cray, entre otros. Comparación de enfoques y formulaciones. Nos centraremos en comprender las diversas formulaciones de los argumentos cosmológicos a lo largo de la historia. Analizaremos cómo han evolucionado estas ideas a lo largo del tiempo y cómo han sido interpretadas y reinterpretadas por diferentes filósofos y teólogos en distintas épocas. Identificación de temas comunes y diferencias. Al examinar las diversas formulaciones de los argumentos cosmológicos, identificaremos los temas comunes que subyacen en ellas, así como las diferencias y controversias que han surgido en torno a estas ideas a lo largo de la historia. Esto nos permitirá obtener una comprensión más completa y matizada de esta cuestión fundamental. Para realizar una exploración detallada de los argumentos cosmológicos, es fundamental reunir una amplia variedad de fuentes y realizar un análisis exhaustivo de las ideas de filósofos y teólogos a lo largo de la historia. Al examinar las diferentes formulaciones de estos argumentos y comparar enfoques, podemos obtener una comprensión más profunda de esta cuestión crucial sobre el origen del universo y la existencia de Dios. Aquí tenemos dos obras de cada autor mencionado junto con un breve resumen de sus teorías relacionadas con los argumentos cosmológicos. Obras de Platón. La República. En esta obra, Platón presenta su famosa teoría de las formas o ideas, que sugiere que detrás del mundo sensible hay un mundo de realidades eternas e inmutables. En relación con los argumentos cosmológicos, Platón sugiere que existe un demiurgo o artífice divino que ha dado forma al universo siguiendo un modelo perfecto e inmutable. Taimeo. En este diálogo, Platón explora la naturaleza del cosmos y la idea de un creador divino. Presenta la noción de un demiurgo que, al modelar la materia primordial, da origen al universo. Platón describe al demiurgo como un ser que obra con un propósito y que busca imitar la perfección de las formas en el mundo sensible. Obras de Aristóteles. Física. En esta obra, Aristóteles desarrolla su teoría de la causalidad y la explicación de la causa primera. Argumenta que todo movimiento y cambio en el universo tiene una causa, y postula la existencia de un motor inmóvil como la causa primera de todo movimiento. Este motor inmóvil, según Aristóteles, es la fuente última de toda realidad y causa de la existencia del universo. Metafísica. En este tratado, Aristóteles explora la naturaleza del ser y la existencia. Desarrolla su noción de acto y potencia, argumentando que todo ser tiene un potencial que puede actualizarse mediante una causa externa. Además, Aristóteles discute la idea de un primer motor inmóvil como la causa última y final del movimiento en el universo, proporcionando así una base para los argumentos cosmológicos posteriores. Estas obras clásicas de Platón y Aristóteles han influido significativamente en el pensamiento occidental y han sido fundamentales para el desarrollo de los argumentos cosmológicos a lo largo de la historia. Aquí hacemos un análisis detallado de las ideas de Platón y Aristóteles en relación con los argumentos cosmológicos y la necesidad de un principio supremo que sea la fuente de todo movimiento y cambio en el cosmos. Platón. En las obras de Platón, especialmente en La República y Taimeo, se abordan temas relacionados con el origen del universo y la existencia de un principio supremo. Platón presenta la noción de las formas o ideas, que son realidades eternas e inmutables que constituyen la verdadera realidad detrás del mundo sensible. Para Platón, el mundo material es una copia imperfecta de estas formas perfectas. En el diálogo Taimeo, Platón describe al demiurgo como el creador divino que da forma al universo según un modelo perfecto e inmutable. Este demiurgo es concebido como un ser que actúa con un propósito y que busca imitar la perfección de las formas en el mundo sensible.
Platón sugiere que el universo es el resultado de la actividad inteligente y deliberada del demiurgo, quien, al modelar la materia primordial, da origen al cosmos ordenado y armonioso que observamos. Platón también sugiere que el demiurgo es la causa primera y final del movimiento en el universo. Es el principio supremo que impulsa todo movimiento y cambio en el cosmos, actuando como la fuente última de toda realidad y causa de la existencia del universo. Para Platón, el demiurgo es el principio ordenador y racional que da forma y estructura al universo, estableciendo un cosmos perfectamente regulado y armónico. Aristóteles, en obras como Física y Metafísica, desarrolla su propia teoría de la causalidad y la existencia de una causa primera. Argumenta que todo movimiento y cambio en el universo tiene una causa, y postula la existencia de un motor inmóvil como la causa primera de todo movimiento. Este motor inmóvil, según Aristóteles, es la fuente última de toda realidad y causa de la existencia del universo. Aristóteles describe al motor inmóvil como un ser que está más allá del cambio y el devenir, siendo la causa final y perfecta de todo movimiento en el cosmos. Este motor inmóvil es concebido como un principio supremo que actúa como la fuente de todo movimiento y cambio en el universo, proporcionando así una explicación racional para el origen y la estructura del cosmos. Tanto Platón como Aristóteles abordan la cuestión del origen del universo y la existencia de una causa primera en sus obras. Ambos filósofos sugieren la necesidad de un principio supremo que sea la fuente de todo movimiento y cambio en el cosmos, ya sea en forma de un demiurgo inteligente en el caso de Platón o un motor inmóvil en el caso de Aristóteles. Sus ideas han sido fundamentales para el desarrollo de los argumentos cosmológicos a lo largo de la historia y continúan siendo objeto de debate y reflexión en la filosofía contemporánea. Hacemos un análisis de las ideas e interpretaciones modernas de los argumentos cosmológicos, centrándonos en las contribuciones de Immanuel Kant, Gottfried Leibniz y William Lane Craig, entre otros filósofos contemporáneos. Immanuel Kant. Kant, en su obra Crítica de la razón pura, abordó la cuestión del origen del universo desde una perspectiva epistemológica y metafísica. Argumentó que los argumentos cosmológicos tradicionales, que intentan probar la existencia de Dios a partir de la razón pura, son inherentemente problemáticos debido a las limitaciones del entendimiento humano. Kant sostuvo que el concepto de Dios como causa primera trascendental está más allá del alcance de la experiencia sensible y la razón pura, por lo que no se puede demostrar de manera concluyente su existencia a través de argumentos cosmológicos. Sin embargo, Kant también sugirió que la idea de Dios como causa primera es necesaria para la coherencia del pensamiento humano y la moralidad práctica. Propuso que la existencia de Dios es una presuposición de la razón práctica, ya que la moralidad requiere la creencia en un ser supremo que garantice la armonía entre la virtud y la felicidad en el universo. Gottfried Leibniz, en su obra Teodicea, desarrolló una versión refinada del argumento cosmológico que se conoce como el argumento de la necesidad de la existencia de Dios. Argumentó que el universo debe tener una causa suficiente que explique su existencia, y esta causa suficiente solo puede ser encontrada en un ser necesario y perfecto, es decir, Dios. Leibniz sugirió que Dios es el único ser que posee la característica de la necesidad en su propio ser, lo que significa que su existencia es intrínsecamente necesaria y no puede ser explicada por ninguna otra cosa. Por lo tanto, Dios es la causa suficiente y última del universo, y su existencia es requerida para explicar la existencia contingente del cosmos. William Lane Craig, un filósofo contemporáneo conocido por su defensa del argumento cosmológico Calm, ha contribuido significativamente al debate sobre la existencia de Dios en la filosofía contemporánea. Su argumento se basa en la idea de que todo lo que comienza a existir tiene una causa, y dado que el universo comenzó a existir, debe tener una causa trascendente fuera de sí mismo, es decir, Dios. Craig sostiene que el universo tuvo un comienzo temporal finito, lo que implica que hubo un punto en el tiempo en el que no existía nada.
Argumenta que esta realidad exige una explicación y que la mejor explicación es la existencia de un ser trascendente y atemporal que creó el universo. Por lo tanto, según Craig, el argumento cosmológico Calm proporciona una fuerte evidencia filosófica de la existencia de Dios como la causa primera del universo. Las interpretaciones modernas de los argumentos cosmológicos, como las de Kant, Leibniz y Craig, han refinado y desarrollado estas ideas clásicas en el contexto del pensamiento contemporáneo. Sus contribuciones han enriquecido el debate sobre la existencia de Dios y han generado nuevas perspectivas sobre la relación entre la razón, la ciencia y la religión en el mundo moderno. Toca hacer una comparación breve de las interpretaciones de Platón, Aristóteles, Immanuel Kant, Gottfried Leibniz y William Lane Craig en relación con la posibilidad de la existencia de Dios, destacando tanto sus similitudes como sus diferencias. Platón postuló la existencia de un demiurgo, un ser divino creador del universo que actúa con un propósito. Su enfoque se centra en la noción de las formas o ideas como la realidad última, con el demiurgo modelando el mundo material según estas formas perfectas. Platón enfatiza la necesidad de un principio supremo que sea la fuente de todo movimiento y cambio en el cosmos. Aristóteles propuso la existencia de un motor inmóvil como la causa primera de todo movimiento en el universo. Su concepción de Dios es más abstracta y filosófica que la de Platón, como un ser que está más allá del cambio y el devenir. Aristóteles también enfatiza la necesidad de un principio supremo que actúe como la fuente de todo movimiento y cambio en el cosmos. Immanuel Kant. Kant argumentó que la existencia de Dios no puede ser demostrada a través de la razón pura, ya que trasciende los límites de la experiencia sensible. Sin embargo, sugirió que la creencia en Dios es una presuposición necesaria de la razón práctica y la moralidad humana. Kant enfatiza la necesidad de Dios como un postulado de la razón práctica para garantizar la coherencia del pensamiento humano y la moralidad. Gottfried Leibniz desarrolló el argumento de la necesidad de la existencia de Dios como la causa suficiente del universo. Argumentó que Dios es el único ser necesario y perfecto que puede explicar la existencia contingente del cosmos. Leibniz enfatizó la necesidad de Dios como la causa suficiente y última del universo. William Lane Craig. Craig defiende el argumento cosmológico Calm, que postula la existencia de Dios como la causa trascendente del universo. Argumenta que el universo tiene un comienzo finito y, por lo tanto, requiere una causa trascendente fuera de sí mismo, es decir, Dios. Craig enfatiza la necesidad de Dios como la mejor explicación para la existencia del universo. ¿Similitudes? Todos estos filósofos y teólogos coinciden en la necesidad de un principio supremo que sea la causa primera y última del universo. Todos reconocen la importancia de la existencia de Dios para proporcionar una explicación racional y coherente del cosmos. Todos sugieren que la existencia de Dios es esencial para garantizar la coherencia del pensamiento humano y la moralidad. ¿Diferencias? Las diferencias radican en las concepciones específicas de la naturaleza de Dios y la forma en que se relaciona con el universo. Mientras que Platón y Aristóteles desarrollan concepciones más filosóficas de Dios, Kant y Leibniz abordan la cuestión desde una perspectiva epistemológica y metafísica, y Craig desde una perspectiva teológica. A pesar de estas diferencias, todos estos pensadores coinciden en la posibilidad real de la existencia de Dios como la causa primera y última del universo, proporcionando así una base común para el debate sobre la relación entre la razón, la ciencia y la religión. Echamos un vistazo al argumento teleológico. Introducción al argumento teleológico. El argumento teleológico, también conocido como argumento del diseño, se centra en la observación de la complejidad y el orden en la naturaleza como evidencia de una inteligencia o mente creadora detrás de todo. Este argumento sugiere que la existencia de un diseño inteligente en el universo apunta hacia la existencia de un diseñador o creador divino. A lo largo de la historia de la filosofía,
Este argumento ha sido objeto de debate y reflexión, desde las obras de filósofos medievales hasta las discusiones actuales sobre el diseño inteligente y la evolución. Desarrollo del argumento teleológico. Versiones medievales del argumento teleológico. En la Edad Media, filósofos como Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham desarrollaron versiones del argumento teleológico basadas en la observación del orden y la finalidad en el universo. Santo Tomás argumentó que la perfección y la armonía en la naturaleza apuntan hacia la existencia de un diseñador divino, mientras que Ockham defendió una versión más simplificada del argumento, enfocándose en la economía de explicación y la necesidad de un principio unificador detrás del orden cósmico. Argumento teleológico en la filosofía moderna. En la filosofía moderna, figuras como René Descartes y William Paley desarrollaron versiones del argumento teleológico basadas en la analogía del relojero. Descartes comparó el universo con un reloj perfectamente diseñado y argumentó que solo un ser supremo e inteligente podría haberlo creado. Paley, por su parte, utilizó la metáfora del relojero para defender la existencia de un diseñador divino basándose en la complejidad y el propósito en la naturaleza, argumentando que el diseño inteligente es evidencia de un creador inteligente. Discusiones contemporáneas sobre el diseño inteligente y la evolución. En tiempos modernos, el argumento teleológico ha sido objeto de controversia en el contexto del debate entre el diseño inteligente y la teoría de la evolución. Los defensores del diseño inteligente sostienen que ciertas características biológicas son demasiado complejas para haber evolucionado por pura selección natural, argumentando que requieren una explicación basada en un diseñador inteligente. Sin embargo, los críticos señalan que el diseño inteligente carece de fundamentos científicos y que la teoría de la evolución proporciona una explicación naturalista y coherente para la diversidad y complejidad de la vida en la Tierra. Conclusión. El argumento teleológico ha sido una parte importante del debate filosófico y científico sobre la existencia de Dios y el origen del universo. A lo largo de la historia, ha evolucionado desde las versiones medievales hasta las discusiones contemporáneas sobre el diseño inteligente y la evolución. Aunque el argumento teleológico ha sido objeto de críticas y controversias, sigue siendo una fuente de reflexión y debate sobre la relación entre la ciencia, la religión y la naturaleza del cosmos. Ahora echamos un vistazo a los argumentos a favor de la existencia de Dios. Introducción a los argumentos morales a favor de la existencia de Dios. Los argumentos morales a favor de la existencia de Dios se basan en la idea de que la existencia de principios morales objetivos requiere de una fuente trascendental que los sustente. Esta perspectiva sostiene que la moralidad humana, con su sentido de deber, justicia y bien común, no puede ser explicada completamente sin referencia a un ser supremo que establezca y respalde estos principios morales. A lo largo de la historia, filósofos y teólogos han explorado las implicaciones de la existencia de un ser supremo en la vida humana, así como los dilemas morales y éticos que surgen de esta perspectiva. Desarrollo de los argumentos morales a favor de la existencia de Dios. Fundamentos de la moralidad divina. Desde la antigüedad, pensadores como Platón y Aristóteles postularon la existencia de un orden moral objetivo que refleja la naturaleza misma de Dios. Argumentaron que los principios morales, como la justicia y la bondad, derivan su validez y autoridad de la voluntad divina. Esta perspectiva sostiene que la moralidad humana está arraigada en la naturaleza misma de Dios como ser perfecto y moralmente bueno. Dilemas éticos y la existencia de Dios. Los argumentos morales a favor de la existencia de Dios plantean cuestiones éticas profundas sobre la naturaleza de la moralidad y el papel de la divinidad en la vida humana. Por ejemplo, ¿cómo podemos fundamentar la objetividad de los principios morales sin una fuente trascendental que los respalde? ¿Qué implicaciones tiene la existencia de un ser supremo en la responsabilidad moral y el sentido del deber humano? Implicaciones de la existencia de un ser supremo. La existencia de Dios como fundamento de la moralidad plantea implicaciones significativas para la vida humana. Por un lado,
sugiere que los seres humanos están sujetos a un estándar moral objetivo que trasciende las normas culturales y sociales. Por otro lado, plantea la pregunta sobre cómo podemos discernir la voluntad divina y aplicarla a situaciones éticas concretas. Conclusión. En conclusión, los argumentos morales a favor de la existencia de Dios ofrecen una perspectiva intrigante sobre la naturaleza de la moralidad humana y su relación con la divinidad. Si bien estos argumentos plantean importantes cuestiones éticas y filosóficas, también generan debates sobre la naturaleza de la moralidad y el significado último de la existencia humana. Independientemente de las opiniones individuales sobre la existencia de Dios, el análisis de estos argumentos proporciona una oportunidad para reflexionar sobre las bases de la moralidad y su papel en la vida humana. Análisis crítico de los argumentos del primer capítulo. Argumentos cosmológicos. Los argumentos cosmológicos, que postulan la existencia de un primer motor o causa primera para el origen del universo, han sido objeto de debate durante siglos. Si bien estos argumentos ofrecen una explicación racional para el inicio del cosmos, también enfrentan críticas significativas. Por ejemplo, algunos críticos cuestionan si es lógicamente posible llegar a una causa primera indemostrable, mientras que otros argumentan que la idea de un principio supremo puede ser una proyección de la mente humana. Además, la comprensión moderna de la física cuántica y la cosmología plantea nuevos desafíos a los supuestos cosmológicos clásicos. Argumentos teleológicos. Los argumentos teleológicos, que se centran en la observación del diseño inteligente en el universo como evidencia de un creador divino, también enfrentan críticas considerables. Aunque la complejidad y el orden en la naturaleza pueden ser impresionantes, los críticos señalan que la teoría de la evolución ofrece una explicación naturalista para la diversidad y complejidad de la vida en la Tierra. Además, la idea de un diseño inteligente puede ser refutada por fenómenos naturales como el caos y la aleatoriedad, que desafían la noción de un diseño premeditado. Argumentos morales. Los argumentos morales a favor de la existencia de Dios, que postulan que la existencia de principios morales objetivos requiere una fuente trascendental, también generan debates significativos. Si bien la idea de una moralidad divina puede parecer intuitivamente convincente para algunos, otros argumentan que los principios morales pueden surgir de la razón humana y la experiencia compartida. Además, la diversidad de sistemas éticos y culturales en el mundo sugiere que la moralidad puede ser relativa en lugar de absoluta, lo que plantea dudas sobre la necesidad de una fuente divina de moralidad. ¿Conclusiones? En conclusión, los argumentos presentados en este primer capítulo sobre la existencia de Dios ofrecen perspectivas intrigantes, pero no están exentos de críticas y desafíos. Si bien algunos pueden encontrar estos argumentos convincentes, otros pueden argumentar que pueden ser refutados por contraargumentos sólidos y razonamientos lógicos. La búsqueda de respuestas a las preguntas fundamentales sobre el origen del universo, la naturaleza de la moralidad y la existencia de Dios continúa siendo un tema de debate y reflexión en la filosofía y la teología. Es importante mantener una mente abierta y considerar todos los puntos de vista antes de llegar a conclusiones definitivas sobre estas cuestiones profundas y complejas. ¿Implicaciones de la existencia de Dios para la vida humana? La existencia de Dios plantea profundas implicaciones para la vida humana, ya que afecta no solo nuestras creencias y valores, sino también nuestra comprensión del significado último de nuestra existencia y el papel que desempeñamos en el cosmos. Reflexionar sobre qué significa realmente vivir en un mundo donde Dios existe nos lleva a explorar las profundidades del alma humana y a cuestionar nuestra relación con lo trascendente. Sentido y propósito. La creencia en la existencia de Dios proporciona un marco metafísico que puede conferir un sentido y propósito a nuestras vidas. Para muchos, la idea de un ser supremo que nos ha creado y nos ama incondicionalmente implica que nuestras vidas tienen un propósito más allá de las preocupaciones mundanas. Esta creencia puede brindar consuelo y esperanza en tiempos de dificultad y desafío, al proporcionar un sentido de pertenencia y significado en un universo aparentemente indiferente.
Ética y moralidad. La existencia de Dios también tiene implicaciones para nuestra comprensión de la ética y la moralidad. Si aceptamos la idea de que Dios es la fuente última de los principios morales objetivos, entonces nuestra responsabilidad moral se convierte en un reflejo de nuestra relación con lo divino. Esto implica que nuestras acciones no solo tienen consecuencias terrenales, sino que también tienen implicaciones trascendentales que afectan nuestra relación con Dios y nuestro destino último. Búsqueda de significado. Vivir en un mundo donde Dios existe plantea preguntas profundas sobre nuestra búsqueda de significado y trascendencia. La creencia en un ser supremo nos invita a explorar nuestra relación con lo divino y a buscar un entendimiento más profundo de nuestro lugar en el cosmos. Esta búsqueda puede llevarnos a explorar diferentes tradiciones espirituales y filosóficas en un esfuerzo por comprender nuestra relación con lo divino y encontrar un propósito más elevado en nuestras vidas. La existencia de Dios implica una profunda reflexión sobre el sentido y propósito de nuestra existencia, nuestra responsabilidad ética y moral, y nuestra búsqueda de significado y trascendencia. Ya sea que uno acepte o rechace la idea de Dios, esta pregunta fundamental sigue siendo central para nuestra comprensión del mundo y nuestra experiencia como seres humanos en busca de significado y propósito en un universo aparentemente vasto y misterioso. 3. El problema del mal. En este capítulo nos adentraremos en uno de los dilemas más profundos y persistentes en el ámbito de la teología y la filosofía, el problema del mal. Nos enfrentamos a la pregunta apremiante de cómo reconciliar la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y benevolente con la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo. Explicación del problema. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el mal en el mundo? Comenzaremos explorando las diversas facetas de este problema fundamental. Nos adentraremos en las diferentes formulaciones del problema y examinaremos las posibles contradicciones entre la existencia del mal y la naturaleza benevolente de Dios. Analizaremos las implicaciones de este dilema para nuestra comprensión de la divinidad y la justicia divina. Posibles soluciones al problema: teodicea, libre albedrío, misterio de la fe. Continuaremos nuestro viaje explorando algunas de las respuestas propuestas por teólogos y filósofos a lo largo de la historia. Examinaremos la teodicea, la doctrina que intenta justificar la existencia del mal en un mundo creado por un Dios bueno y omnipotente. También consideraremos el papel del libre albedrío humano en la manifestación del mal, así como la noción de que el sufrimiento puede ser parte de un misterio más amplio que trasciende nuestra comprensión. Reflexión sobre el sufrimiento. ¿Cómo podemos encontrar significado en el sufrimiento? Concluiremos este capítulo reflexionando sobre el significado del sufrimiento humano y cómo podemos encontrar sentido y propósito en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Exploraremos diversas perspectivas sobre el sufrimiento y consideraremos cómo la fe, la esperanza y el amor pueden ser fuentes de consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Este capítulo nos invita a sumergirnos en el corazón mismo de uno de los enigmas más desafiantes de la existencia humana, el problema del mal. A través de un análisis riguroso y una reflexión profunda, buscamos arrojar luz sobre este tema crucial y encontrar respuestas que nos ayuden a comprender mejor nuestro lugar en el mundo y nuestra relación con lo divino. Explicación del problema. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir el mal en el mundo? El problema del mal es una de las cuestiones más profundas y desafiantes que enfrenta la teología y la filosofía. Nos encontramos con una aparente paradoja: ¿cómo conciliar la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y benevolente con la presencia del mal y el sufrimiento en el mundo? Para comprender mejor este problema, es crucial explorar las diversas facetas que lo componen. En primer lugar, debemos reconocer la naturaleza del mal y del sufrimiento en el mundo. Desde los dolores y tragedias personales hasta los horrores de la guerra y la injusticia social, el mal se manifiesta de diversas formas y afecta a individuos y comunidades en todo el mundo. La cuestión se complica aún más al considerar la presencia de un Dios que se supone que es omnipotente, es decir, tiene todo el poder para evitar o eliminar el mal, omnisciente,
lo que implica que conoce todos los males que ocurren en el mundo, y benevolente. Es decir, es completamente bondadoso y desea el bienestar de sus criaturas. Ante esta aparente contradicción, surgen una serie de interrogantes inevitables. ¿Por qué un Dios bueno permitiría el sufrimiento y la maldad en el mundo que ha creado? ¿Acaso carece de poder para detenerlo, o es indiferente a nuestro dolor? ¿O quizás hay una razón más profunda y compleja detrás de la existencia del mal? Al adentrarnos en esta compleja problemática, nos enfrentamos a una encrucijada filosófica y teológica. ¿Es posible reconciliar la existencia de un Dios bueno con la realidad del mal en el mundo? ¿O debemos abandonar la idea de un Dios benevolente en favor de una visión más ambivalente o incluso nihilista del universo? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en este capítulo mientras nos esforzamos por comprender mejor el enigma del mal y su relación con la creencia en un Dios bueno y todopoderoso. A través de un análisis riguroso y una reflexión profunda, esperamos arrojar luz sobre este tema crucial y encontrar respuestas que nos ayuden a navegar por las complejidades de la existencia humana. El concepto de el mal es intrínsecamente complejo y subjetivo, y su definición puede variar dependiendo del contexto cultural, religioso y filosófico. Sin embargo, en términos generales, el mal se refiere a aquellas acciones, eventos o condiciones que causan sufrimiento, daño o malestar a individuos o sociedades. Desde una perspectiva humana, el mal se percibe como algo negativo, destructivo o inmoral. Se asocia comúnmente con actos como la violencia, la crueldad, la injusticia, el engaño y el sufrimiento injustificado. Estas acciones son vistas como contrarias a la moralidad, el bienestar y la armonía social. Sin embargo, el concepto de mal también puede ser más amplio y complejo. Algunas corrientes filosóficas y religiosas sugieren que el mal no es simplemente una ausencia de bondad, sino una fuerza activa y autónoma que se opone al bien. Esta visión implica la existencia de fuerzas o entidades malignas que ejercen influencia sobre el mundo y perpetúan el sufrimiento humano. En cuanto a la naturaleza del mal, es importante reconocer que su comprensión va más allá de una mera dicotomía entre el bien y el mal. El mal puede manifestarse de diversas formas y grados, y su origen y propósito pueden ser objeto de debate y especulación. Algunos argumentan que el mal es una parte inevitable e inherente de la condición humana, mientras que otros sostienen que es el resultado de la libre voluntad y elección de los individuos. Una pregunta intrigante que surge es si el mal es simplemente una parte inevitable de la vida misma. ¿Es posible que el mal sea una fuerza necesaria para el equilibrio y la evolución del universo? ¿O es una manifestación de la imperfección y la limitación de la existencia humana? Quizás, en cierto sentido, el mal no sea más que una faceta inevitable de la condición humana y del mundo en el que vivimos. Sin embargo, esto no implica que debamos aceptarlo pasivamente o resignarnos a su presencia. Más bien, nos desafía a confrontarlo, comprenderlo y trabajar hacia su mitigación y superación, buscando siempre promover el bien y la justicia en nuestro entorno. El mal se manifiesta en una amplia gama de situaciones y contextos, desde las tragedias personales hasta los horrores a gran escala como la guerra y la injusticia social. En un nivel personal, el mal puede estar presente en forma de enfermedad, pérdida de seres queridos, traumas emocionales o dificultades económicas. Estos dolores individuales pueden causar sufrimiento intenso y desafíos emocionales para aquellos que los experimentan. A nivel social y global, el mal adquiere dimensiones aún más impactantes. Los conflictos armados, la opresión política, la discriminación racial y la desigualdad económica son solo algunas de las manifestaciones del mal que afectan a comunidades enteras y socavan la dignidad y los derechos humanos. Estas tragedias colectivas pueden generar sufrimiento generalizado, causando daños irreparables a la vida y el bienestar de millones de personas en todo el mundo. El mal también se manifiesta en forma de acciones deliberadas de crueldad y violencia, perpetradas por individuos o grupos con el fin de infligir sufrimiento a otros. Los actos de terrorismo,
la violencia doméstica, el abuso infantil y la explotación laboral son ejemplos de cómo la maldad puede materializarse en comportamientos destructivos y dañinos. Además de estas manifestaciones evidentes de mal, también existen formas más sutiles, pero igualmente perjudiciales de injusticia y sufrimiento. La corrupción, el egoísmo, la indiferencia y la negligencia pueden contribuir al mantenimiento de estructuras sociales injustas y a la perpetuación del sufrimiento de los más vulnerables. En última instancia, la presencia del mal en el mundo plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana, la moralidad y el sentido de la vida. Nos desafía a confrontar el sufrimiento y la injusticia con compasión, empatía y acción, buscando siempre promover la justicia, la solidaridad y el bienestar de todos los seres humanos. A través de este análisis, podemos apreciar la complejidad y la diversidad de las formas en que el mal se manifiesta en el mundo, así como el impacto devastador que puede tener en la vida de las personas y las comunidades. El dilema del mal plantea profundas implicaciones para nuestra comprensión de la divinidad y la justicia divina. En el corazón de este dilema yace una aparente contradicción entre la idea de un Dios omnibenevolente, omnipotente y omnisciente y la existencia del mal en el mundo. Esta contradicción desafía las concepciones tradicionales de la divinidad y plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Desde una perspectiva teológica, el mal plantea interrogantes sobre la naturaleza y los atributos de Dios. Si Dios es verdaderamente omnibenevolente, ¿cómo puede permitir la existencia de sufrimiento y malevolencia en el mundo? Si Dios es omnipotente, ¿por qué no interviene para detener el mal y el sufrimiento? Estas preguntas ponen a prueba nuestra comprensión de la bondad y la omnipotencia de Dios, desafiando la idea de que un ser supremo puede ser al mismo tiempo totalmente bueno y todopoderoso en un mundo donde el mal prevalece. Además, el problema del mal plantea cuestiones sobre la justicia divina y el sentido de la moralidad. Si Dios es justo, ¿cómo puede reconciliarse esta justicia con la aparente injusticia y el sufrimiento que experimentan muchas personas en el mundo? ¿Cómo podemos entender la relación entre el castigo y la redención en un contexto donde el mal parece prosperar impunemente? La existencia del mal también plantea desafíos a nuestra comprensión de la providencia divina y el propósito último del universo. ¿Qué papel juega el sufrimiento y el mal en el plan divino para la humanidad? ¿Cómo podemos reconciliar la idea de un Dios que tiene un propósito para cada ser humano con la realidad del dolor y la injusticia que enfrentamos? En última instancia, el dilema del mal invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la fe y la relación entre la humanidad y lo divino. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe en un Dios bueno y amoroso en medio del sufrimiento y la adversidad? ¿Cómo podemos encontrar consuelo y esperanza en la fe en un mundo marcado por la tragedia y la injusticia? En resumen, el problema del mal plantea desafíos significativos para nuestra comprensión de la divinidad y la justicia divina, cuestionando nuestras concepciones tradicionales de Dios y desafiándonos a explorar nuevas formas de entender el significado del sufrimiento y la bondad en el mundo. Posibles soluciones al problema. Teodicea. La teodicea es un intento de abordar el problema del mal desde una perspectiva teológica y filosófica, buscando reconciliar la existencia del mal con la idea de un Dios omnibenevolente y todopoderoso. Esta palabra, derivada del griego theas, Dios, y daik, justicia, se refiere a la justificación de la bondad de Dios en un mundo donde existe el mal y el sufrimiento. Una de las principales teodiceas históricas es la propuesta por el filósofo y teólogo Leibniz en su obra Teodicea, 1710. Leibniz argumenta que, a pesar de la aparente prevalencia del mal en el mundo, Dios ha creado el mejor de los mundos posibles. Según Leibniz, Dios, siendo omnisciente, eligió crear un mundo que maximice la cantidad de bien y minimice la cantidad de mal. Desde esta perspectiva, el mal existe como un medio para alcanzar un bien mayor, y Dios permite el sufrimiento en el mundo como parte de un plan divino más amplio. Otra teodicea común es la propuesta por el filósofo Santo Agustín de Hipona.
Agustín argumenta que el mal es el resultado de la libertad humana y el alejamiento del amor de Dios. Según esta perspectiva, Dios creó a los seres humanos con libre albedrío, lo que les permite elegir entre el bien y el mal. El sufrimiento y el mal en el mundo son consecuencias del abuso de esta libertad por parte de los seres humanos, en lugar de ser causados directamente por Dios. Otras teodiceas modernas sugieren que el mal es necesario para el desarrollo moral y espiritual de las personas. Según esta visión, el sufrimiento y la adversidad pueden conducir al crecimiento personal y la búsqueda de la virtud. Desde esta perspectiva, el mal puede ser visto como un desafío que nos permite cultivar la compasión, la empatía y la fortaleza de carácter. Sin embargo, la teodicea no está exenta de críticas. Los detractores argumentan que algunas de estas explicaciones no logran abordar completamente el problema del mal, especialmente cuando se trata de males extremos e injusticias aparentemente inmerecidas. Además, algunas teodiceas pueden parecer insensibles o inadecuadas para aquellos que sufren, ya que sugieren que el sufrimiento es necesario justificado en aras de un bien mayor. La teodicea es un intento de ofrecer una explicación racional y justificación del mal en el mundo en relación con la existencia de un Dios bueno y todopoderoso. Aunque estas explicaciones pueden proporcionar consuelo y sentido para algunos, siguen siendo objeto de debate y crítica en el ámbito teológico y filosófico. Libre albedrío. El concepto de libre albedrío es una de las posibles soluciones al problema del mal que ha sido discutido a lo largo de la historia por filósofos, teólogos y pensadores religiosos. Esta solución se basa en la idea de que el mal en el mundo es el resultado del ejercicio de la libertad humana para elegir entre el bien y el mal. Según esta perspectiva, Dios ha otorgado a los seres humanos el don del libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones voluntarias y autónomas. Esta libertad incluye la posibilidad de elegir acciones moralmente buenas o malas. Por lo tanto, el mal en el mundo no es causado directamente por Dios, sino que surge de las elecciones y acciones de los seres humanos. El libre albedrío se considera una solución al problema del mal porque proporciona una explicación de por qué existe el mal sin comprometer la bondad y el poder de Dios. Según esta perspectiva, Dios permite el mal en el mundo como consecuencia de su decisión de otorgar a los seres humanos la libertad de elegir y actuar. Esta solución plantea que el mal es una consecuencia inevitable de la libertad humana. Si Dios hubiera creado un mundo donde no existiera la posibilidad de elegir el mal, también habría limitado la libertad humana y la capacidad de tomar decisiones significativas. Por lo tanto, el mal es el precio que se paga por el don del libre albedrío y la capacidad de participar activamente en la creación de nuestra propia vida y destino. Sin embargo, el concepto de libre albedrío como solución al problema del mal no está exento de críticas. Algunos argumentan que esta explicación no es suficiente para justificar el sufrimiento extremo y las tragedias que ocurren en el mundo, como el dolor causado por desastres naturales o el sufrimiento de los inocentes. Además, la idea de un libre albedrío absoluto plantea preguntas sobre la presciencia divina y la omnisciencia de Dios, ya que algunos argumentan que, si Dios sabe de antemano todas nuestras acciones, entonces nuestra libertad de elección puede estar comprometida. La solución del libre albedrío al problema del mal sostiene que el mal en el mundo es el resultado de las elecciones libres de los seres humanos, y que Dios permite este mal como parte de su regalo de la libertad humana. Aunque esta explicación ofrece una comprensión de por qué existe el mal, sigue siendo objeto de debate y crítica en el ámbito filosófico y teológico. Misterio de la fe. El misterio de la fe es una de las posibles soluciones al problema del mal que se basa en la idea de que hay aspectos de la existencia y la naturaleza divina que están más allá de la comprensión humana. Esta perspectiva reconoce que el mal es una realidad en el mundo, pero sostiene que la comprensión completa de por qué existe el mal y cómo encaja en el plan divino está más allá de la capacidad humana. Según esta solución, el mal en el mundo puede ser visto como un misterio que desafía la comprensión humana y requiere una fe profunda en la sabiduría y la bondad de Dios. En lugar de intentar explicar racionalmente el problema del mal,
aquellos que adoptan esta perspectiva confían en la creencia de que Dios tiene un propósito mayor que trasciende nuestra comprensión limitada. El misterio de la fe sugiere que incluso si no podemos entender completamente el sufrimiento y el mal en el mundo, podemos confiar en la promesa de que Dios está presente en medio del sufrimiento y trabaja para lograr un bien mayor. Esta solución invita a las personas a mantener su fe incluso en momentos de dificultad y confiar en que Dios está obrando en formas misteriosas pero significativas. Una de las ideas clave detrás del misterio de la fe es la noción de que el sufrimiento puede ser redimido y transformado en algo bueno a través del amor y la gracia divina. Esta perspectiva reconoce la realidad del mal en el mundo, pero sostiene que Dios puede utilizar incluso las experiencias más dolorosas para llevar a cabo su propósito redentor y restaurador. Sin embargo, el enfoque en el misterio de la fe no proporciona respuestas definitivas al problema del mal y puede resultar insatisfactorio para aquellos que buscan una explicación racional y completa. Algunos críticos argumentan que esta perspectiva puede llevar a una aceptación pasiva del sufrimiento y la injusticia, ya que enfatiza la confianza en Dios en lugar de buscar soluciones prácticas para abordar el mal en el mundo. El misterio de la fe ofrece una forma de enfrentar el problema del mal reconociendo su complejidad y confiando en la bondad y la sabiduría de Dios más allá de nuestra comprensión humana. Si bien esta perspectiva no resuelve completamente el problema del mal, ofrece consuelo y esperanza a aquellos que enfrentan el sufrimiento y la injusticia en sus vidas. También existe la perspectiva de que el mal es simplemente parte de la vida misma y que Dios lo ha provisto como una oportunidad para el crecimiento espiritual, moral y consciente. Plantea una interesante reflexión sobre el papel del sufrimiento y la adversidad en la experiencia humana. A continuación, analizaremos los pros y contras de esta tesis. Pros. Desarrollo personal. Esta perspectiva sugiere que el sufrimiento puede ser una oportunidad para el crecimiento personal y espiritual. A través de los desafíos y las adversidades, las personas pueden desarrollar cualidades como la resiliencia, la compasión y la sabiduría, lo que les permite crecer como individuos y fortalecer su conexión con lo divino. Sentido de propósito. Al considerar el sufrimiento como parte integrante de la vida, esta perspectiva puede proporcionar un sentido de propósito y significado incluso en medio de las dificultades. Las personas pueden encontrar consuelo en la idea de que su sufrimiento tiene un propósito más grande en el plan divino y puede contribuir a su crecimiento espiritual y moral. Compatibilidad con la fe. Para aquellos que tienen una fe religiosa, esta perspectiva puede ser coherente con su comprensión de la providencia divina. Ven el sufrimiento no como una prueba de la ausencia de Dios, sino como una parte necesaria de su plan para el desarrollo humano y espiritual. Contras. Minimización del sufrimiento. Al considerar el sufrimiento como una parte inevitable de la vida, existe el riesgo de minimizar el impacto del dolor y la injusticia en las personas. Esta perspectiva puede llevar a una falta de empatía hacia aquellos que están sufriendo y a una falta de acción para abordar las causas subyacentes del mal en el mundo. Injusticia y falta de sentido. Para algunas personas, la idea de que el sufrimiento es simplemente parte de la vida puede resultar injusta e inaceptable. Pueden cuestionar por qué un Dios benevolente permitiría que exista el mal y por qué algunas personas sufren más que otras. Esta perspectiva puede llevar a sentimientos de desesperanza y falta de sentido en aquellos que experimentan grandes dificultades. Responsabilidad divina. Al atribuir el sufrimiento a la providencia divina, existe el riesgo de eximir a los seres humanos de su responsabilidad de abordar el mal en el mundo. Si se percibe que el sufrimiento es simplemente parte del plan divino, puede disminuir la motivación para tomar medidas concretas para aliviar el sufrimiento y promover la justicia en la sociedad. En conclusión, si bien la perspectiva de que el mal es parte de la vida misma y que Dios lo ha provisto como una oportunidad para el crecimiento espiritual y moral tiene sus aspectos positivos, también plantea desafíos importantes. Es importante considerar cuidadosamente los pros y los contras de esta tesis y buscar un equilibrio entre el reconocimiento del sufrimiento humano y el compromiso con la acción para promover el bien y la justicia en el mundo. Reflexión sobre el sufrimiento.
¿Cómo podemos encontrar significado en el sufrimiento? El sufrimiento humano es una realidad innegable que forma parte de la experiencia de vida de todas las personas en algún momento u otro. Ya sea físico, emocional, espiritual o psicológico, el sufrimiento puede manifestarse de diversas formas y tener diferentes causas. Ante esta realidad, surge la pregunta fundamental: ¿cómo podemos encontrar significado en el sufrimiento? Una reflexión profunda sobre el sufrimiento nos lleva a explorar diversos aspectos de nuestra existencia y nuestra comprensión del mundo. A continuación, exploraremos algunas formas en las que podemos encontrar significado en el sufrimiento. Crecimiento personal y espiritual. A menudo, el sufrimiento nos desafía a crecer y desarrollarnos como personas. En medio de las pruebas y tribulaciones, podemos descubrir nuevas fortalezas, desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, y fortalecer nuestra conexión con lo divino. El sufrimiento puede ser una oportunidad para cultivar la resiliencia, la compasión y la sabiduría, lo que en última instancia puede llevarnos a un mayor crecimiento personal y espiritual. Solidaridad y compasión. El sufrimiento puede unirnos a otros seres humanos en su experiencia de dolor y dificultad. Al enfrentar el sufrimiento juntos, podemos desarrollar un sentido de solidaridad y compasión hacia los demás. Esta conexión humana puede brindar consuelo y apoyo mutuo en tiempos difíciles, y puede ayudarnos a encontrar significado al saber que no estamos solos en nuestras luchas. Búsqueda de sentido y propósito. El sufrimiento puede llevarnos a cuestionar nuestras creencias, valores y prioridades en la vida. Nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestra existencia y el significado último de nuestras experiencias. En medio del sufrimiento, podemos encontrar sentido al buscar un propósito más grande que trascienda nuestras circunstancias individuales y nos permita enfrentar las dificultades con esperanza y determinación. Transformación y redención. A través del sufrimiento, podemos experimentar un proceso de transformación personal y redención. Las experiencias de dolor y dificultad pueden ser oportunidades para aprender, crecer y sanar. Al enfrentar nuestros desafíos con valentía y aceptación, podemos encontrar una mayor paz interior, sanar heridas emocionales y encontrar un sentido renovado de propósito y dirección en nuestras vidas. En última instancia, encontrar significado en el sufrimiento es un viaje personal y único para cada individuo. Requiere una profunda introspección, aceptación y apertura a nuevas formas de comprender y abrazar nuestras experiencias más difíciles. A través de este proceso, podemos descubrir un sentido renovado de esperanza, propósito y conexión con lo divino, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones de la vida. Al explorar las diversas perspectivas sobre el sufrimiento, es importante considerar cómo la fe, la esperanza y el amor pueden ser fuentes de consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Desde una perspectiva religiosa, muchas tradiciones espirituales enseñan que el sufrimiento puede ser una oportunidad para crecer en la fe y desarrollar una relación más profunda con lo divino. La fe en un poder superior puede brindar consuelo al proporcionar un sentido de propósito y significado en medio del sufrimiento. La esperanza, como parte integral de la fe, nos permite mirar más allá del sufrimiento presente hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. La creencia en un amor divino incondicional puede ofrecer consuelo y fortaleza al recordarnos que no estamos solos en nuestras luchas y que somos amados y cuidados incluso en los momentos más oscuros. Además de las perspectivas religiosas, también existen enfoques filosóficos y humanistas sobre el sufrimiento que enfatizan la importancia de la resiliencia, el sentido de comunidad y la compasión hacia los demás. La filosofía existencial, por ejemplo, reconoce el sufrimiento como una parte inevitable de la condición humana, pero también enfatiza la capacidad del individuo para encontrar significado y propósito en medio de la adversidad a través de la libertad y la responsabilidad personal. La solidaridad y el apoyo mutuo de la comunidad pueden ser fuentes significativas de consuelo y fortaleza en tiempos difíciles, permitiendo a las personas enfrentar el sufrimiento juntas y encontrar esperanza en la conexión humana.
Las perspectivas sobre el sufrimiento pueden variar ampliamente dependiendo de las creencias, valores y experiencias individuales de cada persona. Sin embargo, ya sea a través de la fe religiosa, la filosofía humanista o simplemente el apoyo mutuo de la comunidad, la esperanza, el amor y la fe pueden ser poderosas fuerzas que nos ayudan a encontrar consuelo y fortaleza en medio del sufrimiento. En este capítulo hemos explorado el complejo problema del mal y el sufrimiento en el mundo, enfrentando interrogantes fundamentales sobre la existencia de un Dios bueno y la justicia divina. Hemos analizado diversas soluciones propuestas, desde la teodicea hasta la idea del libre albedrío y el misterio de la fe, buscando comprender cómo reconciliar la presencia del mal con la existencia de un ser supremo y benevolente. Además, consideramos la posibilidad de que el sufrimiento sea parte intrínseca de la vida y que a través de él podamos encontrar crecimiento espiritual y moral. En última instancia, aunque el mal y el sufrimiento pueden parecer incomprensibles e insoportables, también pueden ser vistos como oportunidades para fortalecer nuestra fe, esperanza y amor. A través del apoyo mutuo, la compasión y la búsqueda de significado, podemos encontrar consuelo y fortaleza en tiempos difíciles. Así, al reflexionar sobre este capítulo, nos recordamos que incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la esperanza y la luz. Cada desafío que enfrentamos nos brinda la oportunidad de crecer, aprender y encontrar significado en nuestra existencia. Sigamos adelante con fe y determinación, confiando en que el amor y la compasión prevalecerán sobre el mal y el sufrimiento, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y promesa. 4. El significado de la vida. Para explorar el significado de la vida desde una perspectiva filosófica y religiosa, es importante comprender las diversas corrientes de pensamiento que han abordado esta cuestión a lo largo de la historia. 1. Filosofía histórica. Platonismo. Platón enseñaba que el propósito de la vida era alcanzar la verdad y la perfección moral mediante la contemplación de las formas o ideas. Aristotelismo. Aristóteles creía que el propósito de la vida era alcanzar la felicidad, eudaimonía, a través de la práctica de la virtud y la realización de nuestras capacidades humanas. Estoicismo. Los estoicos enseñaban que el propósito de la vida era vivir en armonía con la razón cósmica y aceptar con serenidad todo lo que nos sucede. Existencialismo. Filósofos como Søren Kierkegaard y Jean-Paul Sartre argumentaban que el individuo debe crear su propio propósito en la vida a través de la autenticidad y la libertad de elección. 2. Filosofía moderna. Racionalismo. Filósofos como René Descartes y Baruch Spinoza sugirieron que el propósito de la vida era buscar el conocimiento y la comprensión de Dios o la sustancia infinita. Empirismo. David Hume y John Locke sostenían que el propósito de la vida radicaba en la búsqueda del placer y la felicidad a través de la experiencia sensorial y la vida social. 3. Corrientes religiosas. Cristianismo. La Biblia enseña que el propósito de la vida es amar a Dios y al prójimo, y seguir los mandamientos de Dios para alcanzar la salvación y la vida eterna. Islam. El Corán enseña que el propósito de la vida es someterse a la voluntad de Dios, Alá, y vivir una vida de obediencia y rectitud para ganar la recompensa en el más allá. Hinduismo. Las escrituras hindúes, como los Vedas y los Upanishads, enseñan que el propósito de la vida es alcanzar la liberación, moksha, del ciclo de reencarnación, samsara, y unirse con el Brahman cósmico. Budismo. El budismo enseña que el propósito de la vida es alcanzar la iluminación, nirvana, mediante la comprensión de las 4 nobles verdades y el noble octuple sendero para liberarse del sufrimiento y el deseo. Explorar estas corrientes de pensamiento nos proporciona una visión amplia y diversa del propósito de la vida según diferentes contextos culturales, históricos y religiosos. La pregunta sobre qué nos hace humanos es fundamental en la reflexión filosófica y antropológica, ya que busca comprender la esencia y la naturaleza distintiva de la humanidad. Para abordar esta cuestión, es necesario considerar varios aspectos. 1. Racionalidad y conciencia. Tradicionalmente, se ha considerado que la capacidad de razonar y tener conciencia de uno mismo es lo que distingue a los humanos de otras especies. La capacidad de reflexionar,
Tomar decisiones conscientes y tener un sentido del yo proporciona una base para nuestra humanidad. 2. Emociones y empatía. Aunque otras especies también pueden experimentar emociones, los humanos tienen una gama más amplia y compleja de emociones. Además, nuestra capacidad de empatía y compasión hacia los demás, así como la capacidad de formar relaciones sociales complejas, son aspectos importantes de nuestra humanidad. 3. Creatividad y cultura. Los humanos tienen la capacidad única de crear y expresarse a través del arte, la música, la literatura y otras formas de cultura. Nuestra capacidad para innovar, crear tecnología y desarrollar sistemas de creencias y valores también nos distingue como especie. 4. Lenguaje y comunicación. El lenguaje es una característica distintiva de los humanos que nos permite transmitir conocimiento, compartir experiencias y desarrollar la cultura. La capacidad de comunicarnos de manera compleja y abstracta es fundamental para nuestra humanidad. 5. Ética y moralidad. Los humanos tienen un sentido innato de la ética y la moralidad, lo que nos permite discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones basadas en principios éticos. Nuestra capacidad para reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias también contribuye a nuestra humanidad. En resumen, lo que nos hace humanos es una combinación única de características cognitivas, emocionales, creativas y sociales que nos distinguen como especie. Nuestra capacidad para razonar, sentir, crear, comunicar y reflexionar sobre el significado de nuestra existencia nos define como seres humanos. La relación entre la creación y el significado de la vida es un tema fascinante que ha sido objeto de reflexión y debate a lo largo de la historia filosófica y religiosa. Para explorar esta cuestión desde diferentes ángulos, podemos considerar varios aspectos. 1. Perspectiva religiosa. Desde una perspectiva religiosa, el significado de la vida puede estar intrínsecamente vinculado a la creación y al propósito divino. Según muchas tradiciones religiosas, los seres humanos fueron creados por un ser superior con un propósito específico, como servir a Dios, cumplir un destino predeterminado o alcanzar la salvación. Vivir una vida significativa implica cumplir con este propósito divino y seguir los mandamientos o enseñanzas religiosas. 2. Perspectiva filosófica. Desde un punto de vista filosófico, el significado de la vida puede ser más subjetivo y estar relacionado con la búsqueda de sentido y realización personal. Filósofos como Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche han explorado la idea de que la vida solo tiene significado cuando le asignamos significado a través de nuestras acciones y elecciones individuales. Vivir una vida significativa implica buscar la autenticidad, perseguir la excelencia moral y alcanzar la autorrealización. 3. Perspectiva existencial. Desde una perspectiva existencialista, el significado de la vida es una cuestión existencial que cada individuo debe enfrentar y resolver por sí mismo. Según pensadores como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, la vida carece de un significado intrínseco y objetivo, y es responsabilidad de cada persona crear su propio sentido de la existencia a través de la libertad y la elección. Vivir una vida significativa implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones y aceptar la inevitabilidad de la muerte. 4. Perspectiva ética. Desde una perspectiva ética, el significado de la vida puede estar vinculado a la realización de valores y principios morales. Filósofos como Immanuel Kant y John Stuart Mill han argumentado que vivir una vida significativa implica actuar de acuerdo con el deber moral o buscar la felicidad y el bienestar de los demás. Vivir una vida ética y virtuosa puede darle sentido y propósito a nuestra existencia. La relación entre la creación y el significado de la vida es compleja y multifacética, y puede ser abordada desde diversas perspectivas filosóficas, religiosas, existenciales y éticas. Vivir una vida significativa implica encontrar un propósito personal, buscar la verdad y la autenticidad, y cultivar relaciones significativas con los demás y con el mundo que nos rodea. El papel de la moral y la ética en nuestras vidas es fundamental, ya que nos guían en nuestras acciones y decisiones diarias, determinando cómo debemos comportarnos y qué valores debemos priorizar. A continuación, exploraremos ampliamente este tema desde diferentes perspectivas.
1. Fundamentos de la moral y la ética. La moral y la ética se basan en principios y valores fundamentales que nos ayudan a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Estos principios pueden derivarse de diversas fuentes, como la religión, la filosofía, la cultura y la experiencia humana. Ejemplos de principios morales comunes incluyen la honestidad, la justicia, la compasión, la igualdad y el respeto por los demás. 2. Normas y deberes morales. Las normas y los deberes morales nos indican cómo debemos actuar en diferentes situaciones y nos ofrecen pautas para tomar decisiones éticas. Por ejemplo, podemos tener el deber moral de no causar daño a los demás, de respetar la propiedad ajena o de actuar con sinceridad y transparencia en nuestras relaciones interpersonales. Estas normas y deberes nos ayudan a construir una sociedad justa y ética. 3. Ética personal y social. La ética no solo se aplica a nivel personal, sino también a nivel social y comunitario. En el ámbito personal, nos enfrentamos a decisiones éticas en nuestras relaciones con los demás, en el trabajo, en la escuela y en nuestra vida cotidiana. A nivel social, la ética se refleja en las leyes, normas y valores de una sociedad, así como en las instituciones que promueven el bienestar común y la justicia social. 4. Desafíos éticos contemporáneos. En la sociedad moderna, nos enfrentamos a una serie de desafíos éticos complejos, como la globalización, la tecnología, la diversidad cultural, el medio ambiente y los derechos humanos. Estos desafíos requieren una reflexión ética continua y un compromiso con la justicia y la equidad. Por ejemplo, debemos considerar cómo nuestras acciones individuales afectan al medio ambiente y a las generaciones futuras, o cómo podemos promover la igualdad y la inclusión en nuestras comunidades. 5. Desarrollo moral y crecimiento personal. Vivir una vida ética implica un proceso continuo de desarrollo moral y crecimiento personal. A medida que enfrentamos nuevos desafíos y experiencias en la vida, debemos reflexionar sobre nuestros valores y principios, y estar dispuestos a cuestionar y revisar nuestras creencias y comportamientos. El desarrollo moral nos permite ser personas más íntegras, compasivas y responsables en nuestra interacción con el mundo que nos rodea. El papel de la moral y la ética es esencial para vivir una vida significativa y responsable. Nos proporcionan un marco de referencia para tomar decisiones éticas, nos guían en nuestras relaciones con los demás y nos ayudan a construir comunidades y sociedades más justas y éticas. Vivir de acuerdo con principios éticos nos permite ser personas más auténticas, conscientes y comprometidas con el bien común. Después de explorar en profundidad el significado de la vida desde diferentes perspectivas filosóficas, religiosas y éticas, podemos reflexionar más detenidamente sobre nuestro propósito en la vida. 1. Perspectiva filosófica. Desde una perspectiva filosófica, nuestro propósito en la vida puede estar relacionado con la búsqueda de la verdad, la realización personal y el desarrollo de nuestro potencial humano. Filósofos como Platón y Aristóteles han sugerido que nuestro propósito en la vida radica en alcanzar la excelencia moral y alcanzar la sabiduría a través del conocimiento y la contemplación. Según estas perspectivas, la vida adquiere significado a medida que nos esforzamos por cultivar virtudes como la honestidad, la bondad y la justicia, y nos dedicamos a actividades que nos permiten crecer y florecer como individuos. 2. Perspectiva religiosa. Desde una perspectiva religiosa, nuestro propósito en la vida puede estar relacionado con nuestra relación con lo divino y nuestro servicio a Dios y a los demás. En muchas tradiciones religiosas, se enseña que nuestra vida adquiere significado al vivir de acuerdo con los mandamientos y enseñanzas de nuestra fe, y al buscar la comunión con lo divino a través de la oración, la meditación y el servicio altruista. El propósito último de la vida puede ser alcanzar la salvación, la iluminación o la unión con lo divino, dependiendo de las creencias de cada persona. 3. Perspectiva ética. Desde una perspectiva ética, nuestro propósito en la vida puede estar relacionado con nuestra responsabilidad moral de contribuir al bienestar de los demás y de la sociedad en su conjunto. Vivir una vida ética implica cultivar virtudes como la compasión, la justicia y la solidaridad, y trabajar para crear un mundo más justo, equitativo y compasivo.
nuestro propósito en la vida puede ser hacer una diferencia positiva en el mundo, ayudando a aliviar el sufrimiento de los demás y promoviendo la dignidad y los derechos humanos. En última instancia, nuestro propósito en la vida puede ser una combinación de estas diferentes perspectivas, influenciadas por nuestras creencias, valores y experiencias personales. Independientemente de nuestras creencias individuales, encontrar significado y propósito en la vida puede requerir introspección, reflexión y compromiso con valores y principios que nos inspiren y nos guíen en nuestro viaje personal hacia una vida plena y significativa. 5. La relación entre la ciencia y la religión. La relación entre la ciencia y la religión ha sido objeto de debate durante siglos, y aunque no hay una respuesta definitiva, se pueden explorar diferentes perspectivas sobre la compatibilidad y la posible exclusión mutua entre ambas. 1. Compatibilidad entre ciencia y religión. Muchos defensores de la compatibilidad argumentan que la ciencia y la religión abordan diferentes aspectos de la realidad, y por lo tanto, no están necesariamente en conflicto. Según esta perspectiva, la ciencia se centra en el estudio de los fenómenos naturales y el funcionamiento del universo a través del método científico, mientras que la religión se ocupa de cuestiones de significado, propósito y valores trascendentales. Algunos sostienen que la ciencia y la religión pueden complementarse mutuamente, ya que la ciencia proporciona conocimientos sobre el mundo natural, mientras que la religión ofrece orientación moral, consuelo espiritual y respuestas a preguntas existenciales que van más allá del ámbito de la ciencia. Además, hay quienes argumentan que muchas personas encuentran satisfacción en integrar tanto la perspectiva científica como la religiosa en sus vidas, ya que ambas pueden enriquecer su comprensión del mundo y su sentido de conexión con algo más grande que ellos mismos. 2. Exclusión mutua entre ciencia y religión. Por otro lado, algunos críticos argumentan que la ciencia y la religión son inherentemente incompatibles debido a sus métodos y enfoques divergentes para comprender la realidad. La ciencia se basa en la observación empírica, la experimentación y la evidencia objetiva, mientras que la religión se basa en la fe, la revelación y la autoridad divina. Según esta perspectiva, las afirmaciones religiosas sobre la naturaleza del mundo y del universo pueden entrar en conflicto con las explicaciones científicas establecidas, lo que lleva a tensiones y disputas entre los seguidores de ambas disciplinas. Algunos ejemplos de conflictos históricos entre ciencia y religión incluyen el caso de Galileo Galilei, cuya teoría heliocéntrica fue rechazada por la Iglesia Católica, y el debate sobre la evolución, que ha generado controversia en algunos círculos religiosos. Si bien hay quienes sostienen que la ciencia y la religión pueden coexistir armoniosamente o incluso complementarse mutuamente, otros argumentan que son incompatibles debido a sus enfoques y metodologías divergentes. La naturaleza de la relación entre ciencia y religión es un tema complejo que sigue siendo objeto de debate y reflexión en la actualidad. El diálogo entre la ciencia y la religión puede ser una fuente valiosa de enriquecimiento mutuo y comprensión más profunda de la realidad. A continuación, exploraremos algunos ejemplos de cómo se pueden integrar estas dos disciplinas. 1. Cosmología y teología. En el campo de la cosmología, la ciencia busca comprender el origen y la evolución del universo a través de observaciones astronómicas y modelos teóricos. Por otro lado, la teología reflexiona sobre las preguntas fundamentales sobre el significado y el propósito del universo, y cómo esto se relaciona con la creencia en un creador divino. Los diálogos entre cosmólogos y teólogos pueden revelar puntos de convergencia, como la apreciación compartida por la belleza y la complejidad del cosmos, así como las discusiones sobre la posibilidad de un principio ordenador o diseñador inteligente detrás del universo. 2. Ética y biotecnología. En el campo de la biotecnología y la ética médica, la ciencia avanza rápidamente en áreas como la ingeniería genética y la medicina regenerativa. Sin embargo, surgen preguntas éticas complejas sobre el uso de estas tecnologías, como la manipulación genética, la reproducción asistida y la prolongación artificial de la vida. Los diálogos entre científicos, filósofos y líderes religiosos pueden ayudar a establecer directrices éticas que equilibren los avances científicos con consideraciones morales y valores religiosos,
promoviendo así un enfoque más humano y compasivo hacia la aplicación de la ciencia en la medicina y la biotecnología. 3. Ecología y espiritualidad. En el contexto de la crisis climática y la degradación ambiental, el diálogo entre científicos ambientales y líderes religiosos puede inspirar una mayor conciencia y acción en la protección del medio ambiente. La ciencia proporciona datos y análisis sobre los impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, mientras que las enseñanzas religiosas sobre la responsabilidad humana hacia la creación y el respeto por toda forma de vida pueden motivar acciones concretas para la conservación y la sostenibilidad. 4. Ética en la investigación científica. Los diálogos entre científicos y líderes religiosos también pueden abordar cuestiones éticas en la investigación científica, como la integridad académica, el uso ético de animales de laboratorio y la transparencia en la comunicación de resultados científicos. La ética religiosa puede proporcionar un marco moral para guiar la conducta científica y promover valores como la justicia, la equidad y el respeto por la dignidad humana. El diálogo entre la ciencia y la religión puede enriquecer nuestra comprensión del mundo y promover una colaboración constructiva en áreas de intersección, como la ética, la cosmología, la biotecnología y la ecología. Al integrar perspectivas científicas y religiosas, podemos abordar los desafíos contemporáneos de manera más holística y promover un enfoque más ético y humanista hacia el progreso científico y el bienestar humano. El futuro de la relación entre ciencia y religión parece estar marcado por un mayor reconocimiento de la complementariedad y la colaboración entre estas dos esferas del conocimiento humano. A medida que avanzamos en el tiempo, se vislumbra un camino hacia una integración más armoniosa y respetuosa entre la ciencia y la religión, que permita abordar los desafíos globales desde una perspectiva más holística y ética. Una de las formas en que podemos avanzar es promoviendo un diálogo interdisciplinario más amplio y abierto entre científicos, teólogos, filósofos y líderes religiosos. Este diálogo no solo debería centrarse en resolver conflictos pasados o en abordar temas controvertidos, sino también en identificar áreas de convergencia y colaboración en la búsqueda de la verdad y el bien común. Otro aspecto crucial para avanzar es fomentar una mayor educación y alfabetización científica en contextos religiosos y una comprensión más profunda de las dimensiones espirituales y éticas de la ciencia en contextos científicos. Esto podría lograrse mediante la inclusión de la educación científica en programas religiosos y la promoción de la reflexión ética en la formación científica, lo que ayudaría a cultivar una apreciación más completa y matizada de la relación entre ciencia y religión. Además, el avance futuro de la relación entre ciencia y religión requerirá un compromiso activo con la promoción de la tolerancia, el respeto y la aceptación mutua entre diferentes tradiciones religiosas y entre la comunidad científica y religiosa. Esto implica reconocer y valorar la diversidad de perspectivas y enfoques en la búsqueda de la verdad y el significado en el mundo, y trabajar juntos para superar divisiones y prejuicios que puedan obstaculizar el progreso hacia una colaboración más constructiva y enriquecedora. En última instancia, el futuro de la relación entre ciencia y religión depende de nuestra capacidad para abrazar la complejidad y la interconexión de los aspectos científicos, espirituales y éticos de la experiencia humana. Al hacerlo, podemos aspirar a una sociedad más equilibrada y compasiva, donde la búsqueda del conocimiento y la búsqueda de significado se complementen y enriquezcan mutuamente, guiándonos hacia un futuro más prometedor y en armonía con el universo que habitamos. 6 diferentes perspectivas sobre la creación. Las principales tradiciones religiosas ofrecen diversas perspectivas sobre el tema de la creación, cada una con sus propias narrativas y creencias fundamentales. 1. Cristianismo. En el cristianismo, la creación se presenta como un acto deliberado de Dios, quien creó el mundo y todo lo que hay en él de la nada. Según el relato bíblico en el libro del Génesis, Dios creó el universo en 6 días y descansó en el 7º. La creación se considera un acto de amor divino, y los seres humanos se ven como la culminación de esta creación, creados a imagen y semejanza de Dios. 2. Islam. En el Islam, la creación también es vista como un acto de Dios, quien creó el universo y todo lo que contiene con su palabra. Según el Corán,
Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y luego se estableció en el trono. Los seres humanos se consideran como los administradores de la creación de Dios en la tierra y tienen la responsabilidad de cuidarla y protegerla. 3. Hinduismo. En el hinduismo, la creación se ve como un ciclo infinito de creación, preservación y destrucción, conocido como el ciclo de Samsara. Según la cosmología hindú, el universo es creado y destruido repetidamente en ciclos eternos, con cada ciclo siendo un día de Brahma, el Dios creador. Los seres humanos se consideran como parte de esta creación cíclica y están sujetos al karma, que determina su destino en futuras reencarnaciones. Estas son solo algunas de las perspectivas sobre la creación que se encuentran en las principales tradiciones religiosas. Cada una ofrece su propia comprensión única del origen y el propósito del universo, que ha influido profundamente en la forma en que las personas comprenden su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Las principales corrientes filosóficas también ofrecen diversas perspectivas sobre el tema de la creación. 1. Idealismo. En el idealismo, la creación se ve como una manifestación de la mente o la conciencia. Según esta corriente filosófica, la realidad es fundamentalmente mental o espiritual, y el mundo material es una manifestación o proyección de la mente divina o universal. En el idealismo, la creación es vista como una expresión de la voluntad divina o de la mente cósmica. 2. Materialismo. En el materialismo, la creación se explica en términos puramente físicos y materiales. Según esta corriente filosófica, el universo y todo lo que contiene surgieron de procesos naturales y materiales, sin la necesidad de una causa divina o trascendental. La creación se ve como el resultado de la evolución y la interacción de fuerzas físicas y químicas en el cosmos. 3. Existencialismo. En el existencialismo, la creación se ve desde una perspectiva más centrada en el individuo y su experiencia de la existencia. Si bien el existencialismo no se centra específicamente en la creación del universo, aborda cuestiones relacionadas con el significado y el propósito de la vida humana en un universo aparentemente sin sentido. Según el existencialismo, los seres humanos tienen la libertad y la responsabilidad de crear su propio significado y propósito en un mundo que carece de una fuente trascendental de significado. Estas son solo algunas de las perspectivas filosóficas sobre la creación. Cada una ofrece una manera única de entender el origen y la naturaleza del universo, influyendo en cómo los individuos y las culturas interpretan su existencia y relación con el cosmos. El diálogo interreligioso e intercultural es de suma importancia en el mundo actual, donde la diversidad religiosa y cultural es una realidad palpable. Este tipo de diálogo fomenta la comprensión mutua, promueve la tolerancia y el respeto hacia las diferencias, y contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas y pacíficas. Una de las principales formas en que podemos aprender unos de otros en el diálogo interreligioso e intercultural es a través del intercambio de experiencias, creencias y prácticas religiosas y culturales. Al abrirnos a escuchar las perspectivas y experiencias de los demás, podemos ampliar nuestro entendimiento del mundo y enriquecer nuestra propia visión de este. Además, el diálogo interreligioso e intercultural nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias creencias y prácticas a la luz de las de los demás. Nos invita a cuestionar nuestros supuestos y prejuicios, y a examinar nuestras convicciones desde diferentes puntos de vista. Esto puede ayudarnos a profundizar en nuestra propia fe y comprender mejor nuestras propias tradiciones religiosas y culturales. Otro aspecto importante del aprendizaje mutuo en el diálogo interreligioso e intercultural es el reconocimiento y la valoración de la diversidad. Al interactuar con personas de diferentes tradiciones religiosas y culturales, podemos apreciar la riqueza y la variedad de la experiencia humana, así como la forma en que diferentes comunidades interpretan y responden a las mismas preguntas fundamentales sobre la vida, el significado y el propósito. El diálogo interreligioso e intercultural nos ofrece la oportunidad de aprender unos de otros al abrirnos a nuevas perspectivas, reflexionar sobre nuestras propias creencias y prácticas, y valorar la diversidad y la riqueza de la experiencia humana. Es un camino hacia la construcción de un mundo más inclusivo, pacífico y compasivo.
7. Conclusión. Después de explorar los diferentes aspectos relacionados con la creación en este libro, podemos resumir algunos de los temas principales y reflexionar sobre lo que hemos aprendido. 1. Diversidad de perspectivas. Hemos visto cómo diferentes tradiciones religiosas, corrientes filosóficas y enfoques científicos ofrecen interpretaciones variadas sobre el origen y la naturaleza de la creación. Desde el relato bíblico hasta las teorías científicas modernas, cada perspectiva aporta su propia comprensión única del tema. 2. Diálogo entre fe y razón. El diálogo entre la fe y la razón ha sido un tema recurrente a lo largo del libro. Hemos explorado cómo estas dos dimensiones pueden coexistir y complementarse, en lugar de ser vistas como mutuamente excluyentes. Esto nos ha permitido apreciar la riqueza y la complejidad de la experiencia humana en su búsqueda de respuestas sobre la creación. 3. Significado y propósito. También hemos reflexionado sobre el significado y el propósito de la creación, así como el papel que desempeñamos como seres humanos en este gran cosmos. Desde la búsqueda de sentido en medio del sufrimiento hasta la aspiración a vivir una vida significativa y ética, hemos explorado diversas formas en que podemos encontrar significado en la creación. Lo que hemos aprendido sobre la creación es que es un tema multidimensional que abarca aspectos religiosos, filosóficos y científicos. A través del diálogo y la reflexión, podemos ampliar nuestra comprensión de este tema crucial y apreciar la diversidad de perspectivas que enriquecen nuestra experiencia humana. La creación nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y a buscar respuestas a algunas de las preguntas más profundas y fundamentales sobre la vida y el cosmos. Después de explorar los diversos aspectos relacionados con la creación, quedan varias preguntas abiertas que continúan desafiando nuestra comprensión y nos invitan a seguir reflexionando. 1. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la creación? Aunque hemos examinado diversas perspectivas religiosas, filosóficas y científicas, sigue siendo un misterio fundamental cómo surgió el universo y qué fuerzas o entidades estuvieron involucradas en su origen. 2. ¿Cómo podemos reconciliar las diferentes interpretaciones de la creación? Las diversas tradiciones religiosas y corrientes filosóficas ofrecen narrativas distintas sobre la creación. La pregunta de cómo integrar estas perspectivas divergentes sigue siendo un desafío para aquellos que buscan una comprensión más completa del tema. 3. ¿Cuál es nuestro papel en la creación? A medida que reflexionamos sobre la existencia humana dentro del cosmos, surge la pregunta de cuál es nuestro propósito y responsabilidad en relación con la creación. Esta cuestión nos desafía a considerar nuestras acciones y su impacto en el mundo que habitamos. 4. ¿Cómo podemos seguir explorando y aprendiendo sobre la creación? Aunque hemos abordado una variedad de temas en este libro, la búsqueda de conocimiento y comprensión sobre la creación es un viaje continuo. Queda mucho por descubrir y explorar, y esta reflexión nos anima a seguir adelante en nuestra exploración del universo y nuestro lugar en él. Aunque hemos explorado muchos aspectos de la creación, aún quedan preguntas fascinantes y desafiantes por responder. Estas preguntas abiertas nos motivan a seguir indagando, reflexionando y aprendiendo, en un esfuerzo continuo por comprender mejor el misterio y la maravilla de la creación. Para aquellos interesados en continuar explorando el fascinante tema de la creación, hay una amplia gama de recursos disponibles que pueden proporcionar una mayor comprensión y perspectiva. Aquí hay algunas sugerencias sobre dónde encontrar más información. 1. Libros. Existen numerosos libros escritos por expertos en campos como la filosofía, la teología, la ciencia y la religión que abordan el tema de la creación desde diferentes perspectivas. Algunos títulos recomendados incluyen El principio del universo, de Martin Rees, El dios de la física, de Amit Goswami, Cosmos y Psique, de Richard Tarnas. 2. Artículos académicos. Las revistas académicas ofrecen una amplia gama de investigaciones y estudios sobre la creación desde diversas disciplinas. Explorar revistas como Nature, Philosophy of Science o Theology and Science puede proporcionar una visión más profunda y detallada del tema. 3. Conferencias y charlas. Asistir a conferencias,
simposios y charlas sobre temas relacionados con la creación puede ser una excelente manera de aprender de expertos en el campo y participar en discusiones enriquecedoras. Muchas universidades y organizaciones académicas organizan eventos regulares sobre temas relacionados con la ciencia, la filosofía y la religión. 4. Recursos en línea. Existen numerosos sitios web y plataformas en línea que ofrecen recursos educativos sobre la creación, incluyendo conferencias grabadas, cursos en línea, podcasts y blogs. Explorar sitios como Coursera, TED-Talks, Stanford Encyclopedia of Philosophy o Khan Academy puede proporcionar acceso a una amplia gama de materiales educativos. 5. Grupos de discusión y comunidades en línea. Participar en grupos de discusión y comunidades en línea dedicadas al estudio y la reflexión sobre la creación puede brindar oportunidades para interactuar con otras personas interesadas en el tema, intercambiar ideas y compartir recursos. Hay una variedad de recursos disponibles para aquellos que deseen continuar su investigación y aprendizaje sobre la creación. Ya sea a través de libros, artículos académicos, conferencias, recursos en línea o interacciones con comunidades de personas interesadas en el tema, la exploración de la creación es un viaje fascinante y enriquecedor que ofrece muchas oportunidades para el crecimiento intelectual y espiritual. Desde una perspectiva filosófica y teológica, muchos argumentan que la complejidad y el orden del universo sugieren la existencia de un diseñador inteligente detrás de la creación. Otros pueden ver el universo y la vida como resultado de procesos naturales y aleatorios, sin necesidad de invocar la intervención de un ser divino. En última instancia, las creencias sobre la creación y la existencia de un ser supremo son profundamente personales y pueden variar ampliamente según las convicciones religiosas, filosóficas y culturales de cada individuo. Es importante respetar la diversidad de opiniones y estar abierto al diálogo y la reflexión sobre estos temas complejos. Por hoy esto ha sido todo. Si este vídeo recibe 50 me gustas, publicaremos más libros gratis con la posibilidad de descarga. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. Que el Señor os bendiga.